Grabación. En esta noche vamos a iniciar una serie algo extensa de este tema de conociendo a Dios, porque es tomado de una guía, de un libro del doctor J.I. Packer, un pastor contemporáneo que escribió un libro muy importante acerca de el conocimiento del Dios Santo, el conocimiento del Dios verdadero. Así que vamos a pasar varias semanas con esta guía de estudio. Yo procuraré estarles enviando dentro de esta guía algunas preguntas para que puedan ser respondidas por ustedes, para que puedan aprovechar de manera mejor este conocimiento que adquirimos en la palabra de Dios, pero que en la semana podamos desarrollar las respuestas conforme al estudio que vayamos viendo. Así que la serie es Conociendo a Dios. Esta noche vamos a ver un estudio sobre lo que Dios ha revelado de sí mismo. Cuando decimos que Dios se ha revelado de sí mismo, es lo que Él ha dejado en la Santa Escritura, en estos 66 libros inspirados por la boca de Dios, que Dios utilizó a instrumentos humanos guiados por el Espíritu Santo para poner su palabra ahí escrita de tal manera que nosotros podamos tenerla hoy en día y disfrutar de ella. Así que debemos preguntarnos por qué es importante conocer a Dios. Muchas personas tienen ideas acerca de Dios, ¿verdad? Si nosotros preguntamos a la persona si conocen a Dios, ellos van a decir que sí, que Dios es Dios amoroso, Dios misericordioso. La gente comenzará a dar una gran cantidad de respuestas, pero no son respuestas basadas en lo que Dios ha revelado en la Escritura, sino respuestas basadas en los pensamientos, en las imaginaciones de los hombres. Cada persona en el mundo tiene un concepto, una idea acerca de Dios. Incluso en las selvas, en los grupos tribales, tienen un concepto acerca de Dios porque es inherente a la conciencia del ser humano, que le da testimonio acerca de la existencia del Dios creador que hizo todas las cosas. Incluso los ateos mismos tienen que ir en contra de esa verdad, aunque ellos lo sepan. Ya en el Salmo lo describe como que dice el necio, no hay Dios. En realidad no existe tal cosa como el ateísmo, sino la necedad, la rebeldía del corazón del hombre para tratar de suprimir la verdad de Dios. Pero el conocer a Dios, tal como Él se ha revelado en la Escritura, es tan importante y crucial para la vida del ser humano, porque trastocar esa imagen de Dios o esa revelación de Dios solo traerá una falsa imagen de Dios, fabricaciones de Dios en la mente, y solo conducirá al camino de la perdición, por cuanto las personas no se someten a lo que Dios mismo ha revelado de ellos. Por eso que hoy vemos que personas tienen al Dios del socialismo, por ejemplo, utilizan la figura de Jesús para apoyar sus ideas socialistas. Esto lo vemos en el comunismo, con la repartición de las riquezas, la distribución de la riqueza entre los pobres. Y este tipo de personas agarran textos aislados para tratar de probar de que Jesús estaba a favor de los pobres y que Él promueve esa distribución de riquezas de tal manera de que ellos dicen que los ricos deben de repartir sus riquezas. Otros tienen una idea acerca de Dios, por ejemplo, con los movimientos homosexuales que tenemos hoy en día, el liberalismo, han fabricado también un Dios a su medida. Son muy como burladores en ese sentido, porque hacen de Dios como que fuera homosexual. Incluso alguien escribió una Biblia que se llama El Jesús homosexual,
y estas comunidades tienen esa idea acerca de un Dios fabricado en su mente. Hace poco miré en las noticias, en las redes sociales, acerca de una persona, una mujer, que afirmaba que Dios le había dado permiso, que ella era cristiana y que Dios le había dado permiso de desnudarse en una plataforma que pagan las personas para ver desnudos de las personas. Prácticamente es una prostitución virtual. Y esta mujer que decía ser cristiana dice que Dios le dio permiso para que se desnudara delante de esas personas y obtuviera ganancia a través de eso. Así que el borracho, el drogadicto, tiene una imagen acerca de Dios. Pero hoy lo que vamos a ver, ¿quién es Dios realmente? Y usted debería de hacerse esa pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Conozco en realidad a Dios? ¿O es una imagen que ha sido guardada ahí en la mente y el corazón de una manera cultural, o de lo que hemos visto, oído, y que se ha ido ahí como agregando ese conocimiento que muchas veces está lejos de la palabra de Dios? Pero qué importante es conocer a Dios, porque eso va a determinar la adoración a un Dios verdadero, ya que los primeros mandamientos de la ley, en los 10 mandamientos, nos hablan acerca de Dios, de su adoración verdadera, eh, que no nos postremos delante de otros dioses, solo adoraremos al Dios verdadero, que no tomaremos el nombre de Dios en vano. Y cuando no conocemos al Dios verdadero, se usa a Dios de una manera blasfema, se blasfema el nombre de Dios cuando no hay un conocimiento verdadero. De ahí la importancia de este conocimiento de Dios en las Escrituras. Cuando nosotros pensamos en Dios, bíblicamente nos damos cuenta que hay un abismo entre Dios y las criaturas. Dios es el creador de los cielos y la tierra y del hombre mismo y todo lo que en él hay. Así que él es el creador. Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es Dios eterno. Él es el que dio inicio a todas las cosas. En el Génesis capítulo 1 encontramos de que Dios, por medio de su palabra, creó los cielos y la tierra, y después nos dice de que creó al ser humano, a la primera pareja, y el desarrollo de toda la historia. Así que en ese contexto vemos que Dios es trascendente, eh, Dios es eterno, inmutable, y vamos, en las siguientes semanas vamos a estar ahondando más en esos atributos de Dios, de su omnipotencia, de su omnipresencia y de varios atributos que tiene él que lo hacen ser único, el único Dios verdadero. Así que cuando pensamos acerca de este Dios verdadero, necesitamos conocerlo acerca de lo que dice la Biblia, que es la manera en que Dios se ha revelado a la humanidad. Así que vamos a ver hoy el conocimiento del Dios Santo en esta primera parte. Y, y alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Y pues nos dice ahí el autor de este libro, J.I. Packer, que no vamos a negar ese concepto, ¿verdad? Y que aquí en la Tierra el estudio apropiado de la humanidad es el hombre, los psicólogos, todos los estudiosos, los antropólogos, todos dedican sus estudios en cuanto al hombre en sí mismo. Así que no vamos a negar ese concepto, pero nos dice el autor que pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. Es el estudio apropiado para el cristiano, es la deidad. Cuando hablamos de la deidad, no estamos hablando de los dioses falsos, de esos dioses con D minúscula, sino del Dios verdadero, la deidad. Así que para el creyente, para el elegido de Dios,
este estudio acerca de Dios es la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios. Es el hombre, el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien el cristiano llama Padre por adopción. Así que vemos que aun cuando aquí en esta tierra el estudio está enfocado en el hombre, sabemos que para el Hijo de Dios el estudio apropiado nuestro es acerca del conocimiento de Dios. Y al acercarnos a este conocimiento, ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos profundos de Dios, la sabiduría de Dios. Más bien, el tema humilla la mente y al mismo tiempo la expande de una manera asombrosa al conocer los misterios revelados de Dios. Así que el que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que ofrece este mundo estrecho. Cuando nos acercamos al conocimiento del Dios verdadero, notamos que esa distancia que hay entre la criatura y Dios es tan inmensa y infinitamente inmensa que nos hace pensar muchas veces en que somos un insignificante punto en este vasto universo de la creación del poder de Dios. Y muchas veces el ser humano en su orgullo se jacta del conocimiento adquirido de la filosofía, del poder terrenal, y no piensa en este vasto universo, en esta creación asombrosa, en este mundo, en este espectáculo en el cual el Dios creador hizo con el poder de su palabra. Pero cuando el hombre se vuelve al conocimiento verdadero de Dios, se encuentra que es tan humillante al vernos a nosotros mismos como insignificantes e inmerecedores de ese conocimiento. Pero a la vez nos da una amplitud extraordinaria que totalmente el hombre que se vuelve a Dios desecha todas las cosas de este mundo por obtener ese conocimiento perfecto de Dios. A eso se refería el apóstol Pablo en su carta en Gálatas 4:19, o creo que es otro pasaje más bien, que menciona de que él lo ha tenido todo por basura con tal de ganar a Cristo y obtener ese conocimiento de Él. Todos los títulos, porque Él era muy preparado, para Él los estimaba como basura. En realidad la traducción más apegada es estiércol. Tomaba por estiércol todo lo que Él había obtenido comparado con el conocimiento verdadero de Dios. Ahí está en Filipenses capítulo 3, verso 8, ese pasaje. Así que el estudio más excelente para ensanchar, el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad, como Dios se ha revelado en esas tres personas en la Trinidad, que no son tres dioses, sino que en esencia es un mismo Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Generalmente no se profundiza lamentablemente en las iglesias hoy en día acerca del conocimiento del Dios Santo, de la Trinidad, o a veces se hace de una manera muy vaga, muy general,
y que las personas no tienen la oportunidad de profundizar acerca de este glorioso conocimiento de Dios. Decía un predicador que la culpa la tienen los ministros por no predicar acerca del conocimiento de Dios, sus atributos y lo que Él ha revelado. Y las personas carecen de ese conocimiento y eso lo lleva a fabricar ideas que son salidas de ese conocimiento falso producido por la caída del hombre, imaginaciones de un Dios que todo les concede o que les concede sus caprichos, que es como el genio de la lámpara maravillosa. Todo eso ha llevado por la falta del conocimiento del Dios verdadero. Así que este conocimiento a la verdad nos unía, es tan extenso que ¿quién podrá entender la mente de Dios? Y lo que precisamente Él ha revelado en la palabra de Dios no es el todo del conocimiento de Dios, pero sí lo necesario para que el hombre le conozca. Así que al pensar en Dios, el hombre no debe de acercarse con pensamientos vagos de la deidad. El hombre no debe tener una imagen muy vaga acerca de Dios. Debe saber que entre Dios y la criatura hay un abismo infinito de distancia. Tan solo si pudiéramos llevarla a una escala en miniatura, veríamos la inmensidad de Dios como aquella gigante montaña. Bueno, aquí en La Ceiba tenemos esta enorme montaña de Pico Bonito que se miran espectaculares hacia la distancia, pero si pudiésemos hacer esa montaña de alguna manera como una miniatura, veríamos cuán vasta es, cuán inmensa es aquella montaña gigante que solo podemos contemplarla a lo lejos, pero que cada vez que nos acercamos nos damos cuenta que nuestra vista, nuestra mente y todos nuestros sentidos no son capaces de captar todo lo que contiene esa gigante montaña. Pueda que tenga adentro esa montaña ríos, animales salvajes, senderos, lugares por donde cualquier hombre, por experto que fuera, se podría perder. De hecho, hay muchas personas que se han perdido en esas vastas montañas en el mundo. Y cuando nos acercamos al conocimiento del Dios Santo, esa enorme montaña en la mente humana o la visión humana no puede contemplar en toda esa magnitud. Y, y hay un pasaje en Hechos capítulo 17, verso 29, que Pablo ahí está exponiendo el evangelio entre los griegos, ahí en el Areópago, y él dice que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginaciones de hombre. Esto les estaba diciendo a estos filósofos, a estos conocedores de la cultura, pues ellos habían erigido estatuas a los dioses mitológicos. Por eso Pablo los está abordando y les está diciendo que Dios ha hecho al hombre de una sola sangre y que son linaje de Dios, pero que no debemos de pensar que esta divinidad sea semejante a oro. Está diciendo Dios no puede ser hecho en una estatua de bronce, de oro, de plata o de piedra o lo que sea. No puede ser reducido a una escultura de arte ni a la imaginación de los hombres. Y es por eso, porque el conocimiento del Dios Santo es tan alto, es tan grande, es un abismo entre Dios y los hombres, de tal manera que el pueblo de Israel, ni siquiera ellos se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, porque para ellos era sagrado. Así que el hombre no debe tener una imagen muy vaga acerca de Dios. Es mejor no decir nada cuando si alguien pregunta, ¿qué nos puede decir acerca de Dios? ¿O conoce usted a Dios?
Y si usted tiene una imagen muy vaga de Dios, es mejor no decir nada para no blasfemar su nombre, para no deshonrar su nombre. Pues aun cuando el hombre calla, actúa en sabiduría. Pero no por esa razón el hombre debe de quedarse en la ignorancia acerca del conocimiento verdadero del Dios Santo, sino que debe de ser estimulado a la búsqueda de ese conocimiento del verdadero Dios. Y Pablo ahí está diciendo que no está en estas estatuas, no está en este arte de cultura, no, la divinidad no puede ser rebajada a la imaginación de los hombres. Hay algunos pasajes en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18, estos tres pasajes que vamos a leer, es con la intención de que nosotros podamos ver esa inmensidad misma acerca de nosotros como criaturas y ese Dios santo y perfecto. Por el momento estamos viendo esa distancia, pero también nos daremos cuenta más adelante cómo ese Dios creador y poderoso, omnipotente, se ha acercado al hombre de tal manera que ha establecido una relación con el hombre. Es algo increíble a la mente humana. Pero miramos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Ahí nos está haciendo esa interrogante, o sea, como algo que es imposible de que pueda suceder. En realidad, Dios puede morar con los hombres en la tierra, el creador del cielo y la tierra, de las estrellas y todo lo que existe, invisible e invisible. ¿Morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Sin embargo, dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos, o sea, llevando a una figura literaria elevada a esta potencia de los cielos. Nosotros contemplamos los cielos, pues más allá de esos cielos y más allá de los cielos no pueden contener a Dios mismo. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? Le dice ese relato. Luego en Isaías capítulo 40, verso 17, dice que como nada son todas las naciones de él. Y aquí la gente dice la poderosa potencia de Estados Unidos, o la poderosa China comunista, o la poderosa Rusia de Vladimir. Mas Isaías dice, como nada son todas las naciones delante de él. No está hablando de una persona, no está hablando de un grupo de personas, está hablando de todas las naciones que delante de él son como nada y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Si ya son nada, comparándose con el Dios Santo, serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Luego en el Salmo capítulo 8, verso 4, dice el salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Haciendo también esa distancia entre la criatura y su creador. ¿Qué es el hombre en realidad si hemos visto que las naciones delante de él son como nada, que los cielos y los cielos no lo pueden contener? Este pequeño hombre, ¿qué es para que Dios tenga memoria de él? Porque Dios es el creador. Y hay pasajes que nos muestran que Dios conoce a las personas, incluso en esas figuras literarias nos habla de que tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Pero ¿por qué Dios tiene memoria del hombre siendo él tan majestuoso y poderoso que la tierra es el estrado de sus pies? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites?
Nos damos cuenta que cuando pensamos en Dios, en el Creador, y por la Escritura nos damos cuenta que esa distancia abismal que hay solo nos puede llevar a caer rendidos ante ese Dios santo y soberano y poderoso que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, al cual nosotros debemos hacer bien, ir en reverencia, en humildad, en humillación, cuando nos presentamos delante de Dios. Pero qué lejos está ese conocimiento del Dios verdadero en aquellos sectores de iglesias que tienen a Dios como el mandadero, que le exigen a través de sus oraciones, que decretan como que si Dios, como que si el hombre tiene el poder que solamente le compete a Dios. Tienen a Dios como su, este genio de la lámpara maravillosa. Esta arrogancia del hombre solo deja ver cuán lejano está de entender acerca del Dios verdadero. Culpa la tienen, como decía ese predicador, los ministros que tuercen las escrituras para la perdición de muchos. Así que necesitamos darnos cuenta de esta ignorancia que tenemos entre Dios y el hombre. Una ignorancia tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con Él. Esta es la raíz de la buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad. Y hay dos tendencias desafortunadas que parecen haber producido estas dos cosas, de esta ignorancia del conocimiento del Dios Santo. La primera es la tendencia de la mentalidad del cristiano que se ha conformado al espíritu moderno. Cristiano se ha conformado al espíritu moderno que le ha hecho creer que la Biblia es ambigua, que se necesitan añadir cosas modernas, cosas actuales, y esto ha socavado el conocimiento del Dios verdadero en la vida de muchos que asisten a la iglesia. También esta segunda tendencia es de que la mente cristiana ha sido perturbada por el escepticismo moderno, que le lleva a no tener una fe eficaz, a dudar acerca de la asombrosa obra de Dios en el mundo, más cuando el mundo vive un caos, el mundo está sumido en estas crueles pandemias. Creyentes asistentes a las iglesias son bombardeados porque dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que sufran los niños? ¿Por qué han muerto tantas personas, incluso cristianos? Todo esto perturba la mente de muchos creyentes en las iglesias con el escepticismo moderno, por no conocer a Dios, que Dios está en su trono gobernando sobre todas las naciones y llevando a cabo su plan, su propósito y su juicio sobre este mundo. Esa es parte de sus atributos como Dios. Dios no es alguien pasivo que simplemente creó las cosas, hizo al hombre y dejó que el mundo se desarrollara por sí solo. No, Dios está presente cada día en la historia de la humanidad. Y el conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial para el desarrollo de nuestra vida. Somos crueles para con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios, de quien es el mundo y al que Él dirige. Eso es lo terrible. Un hombre se hace daño a sí mismo cuando intenta vivir en este mundo sin el conocimiento de Dios, entregado
a las pasiones y a la inmundicia del mundo, lo cual lo llevará a la perdición y a la condenación. Y esto es como imaginarnos que trasladáramos a un aborigen o a un indio de las Amazonas directamente a estas megaciudades como Nueva York, por ejemplo, y dejarlo ahí sin explicación en alguna plaza o en algún parque y ahí abandonarlo sin el conocimiento ni del inglés ni de las costumbres ahí de Nueva York para que se desenvuelva por su cuenta. Así de esa manera sería esa crueldad con nosotros mismos intentar vivir sin el conocimiento de Dios en este mundo, dado que Él es quien lo creó y quien lo está dirigiendo. Así que para los que no saben nada en cuanto a Dios, este mundo se torna en un lugar extraño, loco y penoso para aquellos que viven sin el conocimiento de Dios. Y la vida a ellos les parece desalentadora y desagradable. No encuentran propósito de existir en la tierra. Y es por esa razón que van en búsqueda de los vicios para poder pasar momentos de olvido de esa desagradable y desalentadora vida que lleva. Así que el descuidarnos del conocimiento, del estudio de Dios, es como una sentencia para sí mismo a transitar en la vida, dando tropezones y errando en el camino como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de este modo ha de malgastar su vida y perder su alma. Eso es lo que produce la ausencia del conocimiento del Dios verdadero. En medio de este mundo que ha perdido toda esencia de moralidad y espiritualidad, la gente se pregunta, ¿en realidad vale la pena seguir escuchando o estudiando acerca de Dios? Incluso alguien puede preguntarse cada jueves que se conecta, ¿en realidad vale la pena estar escuchando a esta persona, estar escuchando esta palabra de Dios? ¿Vale la pena invertir tiempo, energía en estas cosas? Y la gente dice, teniendo tanto por hacer. Y ese tanto por hacer, al final termina llevándolos por este camino sin retorno, un camino extraño, loco y penoso, donde solo les espera cosas desalentadoras, desagradables, que les conducirá a la autodestrucción. Y es ahí donde el que busca, el conocimiento de Dios debe cerrar sus oídos a las voces en el mundo que atacan la misma deidad de Dios, la inerrancia y la suficiencia de la Biblia. Porque incluso hay personas alrededor que desaniman a otros a seguir indagando acerca del conocimiento de Dios, diciéndoles que no vale la pena y que atacan la misma deidad de Dios. Así que, ¿qué hemos de hacer si nosotros seguimos postergando ese viaje, pensando de que vamos a esperar que pase la tormenta y quizás nunca lleguemos a comenzar este viaje del conocimiento de Dios? Así que el autor de la guía nos propone lo siguiente y nos hace un recordatorio él acerca de una escena en una famosa novela del peregrino de John Bunyan. En esa novela del peregrino que relata la vida del ser humano desde su viaje al nuevo nacimiento y la vida cristiana en su lucha. Allí este peregrino en la novela tapó los oídos con los dedos ante la gente que le rodeaba y que le desanimaba a seguir en su vida como creyente, como un peregrino en este mundo. Él
tapó los oídos con los dedos y siguió corriendo exclamando: vida, vida, vida eterna. Él se decía a sí mismo, tratando de no escuchar las demás voces en el mundo. Y su mujer también y sus hijos lo llamaban para que abandonase el viaje que estaba iniciando. Así que el autor nos pide que por un momento tapemos nuestros oídos para no escuchar a los que dicen que no hay camino que lleve al conocimiento de Dios. Que muchos se escudan y dicen: hay muchas iglesias que dicen que tienen la verdad y el otro la verdad, y aquellos dicen esta cosa y aquellos dicen otra cosa. Bueno, esa es una justificación no adecuada, porque el conocimiento de Dios parte de la misma escritura. Y los que tuercen las escrituras, como dicen algunos pasajes, para su propia perdición. Pero quien está exponiendo la palabra de Dios es para guiar a otros en el conocimiento del Dios verdadero, para que inicie ese viaje junto a nosotros por usted mismo. Después de todo, las apariencias pueden ser engañosas, y el que transita un camino reconocido no se molestará mayormente si oye que los que no lo hacen se dicen unos a otros que no existe tal camino. Así que tormenta o no, nosotros vamos a comenzar y vamos a trazar esta ruta a seguir en el conocimiento de Dios, como esa montaña que necesita ser escalada para llegar a la cima, donde primero debemos llegar a la falda de las montañas y paso a paso ir escalando. Esa es la ruta que nos va a llevar al conocimiento del Dios verdadero, no de una manera mística, no de una manera imaginativa de los pensamientos del hombre, sino de la misma escritura. Así que en esta ruta hacia esa montaña del conocimiento de Dios, la ruta la determinarán 5 afirmaciones básicas, 5 principios fundamentales relativos al conocimiento sobre Dios que sostiene los cristianos. Número 1, que Dios ha hablado al hombre, y la Biblia es su palabra, la que nos ha sido dada para abrir nuestro entendimiento a la salvación. Todo parte con esto, que Dios ha hablado al hombre. ¿Y dónde encontramos en la escritura para afirmar esto? Está en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Y nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahí nos habla del Antiguo Testamento, que Dios habló muchas veces y muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos 39 libros del Antiguo Testamento. Verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí habla de Cristo. Cuando la Biblia menciona los postreros días, nos está hablando desde esa etapa de la encarnación del Hijo de Dios en el mundo, su ministerio, su ascensión, y hasta que Él venga. A eso se refieren los postreros días. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es un pasaje muy claro. La manera en que Dios ha hablado al hombre es a través de la Biblia, que es su palabra infalible y no la palabra de los hombres, a la cual toda iglesia debe de estar sometida a la escritura, y no al contrario. No es la iglesia la que determina lo que Dios, lo que la Biblia debe de decir, sino la escritura determina lo que la iglesia debe de decir, porque la Biblia es su palabra y nos ha sido dada para abrir nuestro entendimiento a la salvación. Postreros tiempos, Dios ya habló por el Hijo también en el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, que finalmente constituyen toda la revelación especial de Dios en los 66 libros que tenemos en la Biblia.
de lo cual no se necesitan otros conocimientos agregados, sino la pura y suficiente higiénica palabra de Dios, la doctrina de Dios. Número 2, Dios es Señor y Rey sobre su mundo. Gobierna por sobre todas las cosas para su propia gloria, demostrando sus perfecciones en todo lo que hace, a fin de que tanto hombres como ángeles le rindan adoración y alabanza. Ahí vemos en esa segunda afirmación, Dios es el Señor y Rey sobre su mundo. Ahí nos dice claramente que Él gobierna sobre todas las cosas con el propósito de su gloria, para su propia gloria. Y Él demuestra esas perfecciones en todo lo que hace, porque todo lo que Dios hace es perfecto, a fin de que tanto hombres como ángeles rindan adoración y alabanza. El propósito de la creación es que le rinda alabanzas a Dios, sean seres angelicales, seres espirituales, así como su creación misma le rinda adoración y alabanza. Encontramos pasajes como Colosenses capítulo 1, verso 16 al 17. Lo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso decimos que Dios no es un Dios pasivo que está ahí sentado en su trono de brazos cruzados y viendo cómo la creación por sí misma se está desarrollando. No, dice que todas las cosas en Él subsisten y Él es el que gobierna sobre todas las cosas. ¿Cómo debe de impactar eso en mi vida? Saber de que el Dios, el Señor Rey sobre el mundo, está gobernando sobre todas las cosas. Bueno, para el no creyente que anda dando, como dicen vulgarmente, tumbos, de timbo al tambo, sin dirección, sin propósito, no sabe estas cosas. Pero qué gran diferencia es en aquellos que han obtenido el conocimiento del Dios verdadero, que aunque están sucediendo todas estas cosas en el mundo, sabemos que Dios está en su trono gobernando y que su propósito se cumplirá. Podemos descansar en esa gracia, en esa soberanía y amor de Dios para con sus hijos. Él lo hace todo perfecto a fin de que sea adorado en todas las cosas. También en Romanos 11:36, en una doxología que significa una alabanza y adoración, en el cual finaliza ese pasaje, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo el conocimiento acerca del Dios Santo. Él es Rey sobre este mundo y gobierna todas las cosas. También, número 3, Dios es Salvador, activo en su amor soberano mediante el Señor Jesucristo, con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado, para adoptarlos como hijos y bendecirlos como tales. Vimos que Dios nos ha hablado, Dios ha hablado al hombre por medio de su palabra y que Él es Rey sobre este mundo y gobierna todas las cosas con el propósito de que se le rinda adoración y alabanza, pero también es el Dios, el Salvador, activo en su amor soberano, que permanece activo en ese amor porque Él es la esencia del amor y lo hace mediante su Hijo, el Señor Jesucristo.
con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado, para adoptarlos como hijos y bendecirlos como tales. Colosenses capítulo 1, verso 20 al 22 nos dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Que el creyente que ha obtenido ese conocimiento de Dios verdadero atribuye la salvación de principio a fin a Dios, que ha usado como instrumento el medio al Señor Jesucristo. El propósito es de que el creyente sea liberado del poder del pecado, para no vivir conforme al pecado, sino a una vida santa, agradable para Dios. No solamente eso, sino que nos ha dado una adopción como hijos y nos ha bendecido como tales, por lo cual tenemos los derechos de nuestro hermano mayor Jesucristo, en el cual nosotros somos coherederos en Cristo de toda bendición espiritual. Ese es el Dios Salvador que nos revela en la Escritura, como también el Dios Salvador que está activo en el mundo. Número 4, que Dios es trino. Y esta es una verdad esencial de las Escrituras. La palabra Trinidad no aparece literalmente en la Escritura, pero sí vemos muchos pasajes que nos habla acerca de la manifestación del Dios trino, que es uno, que en la deidad hay tres personas: el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y quienes no afirmen esta triunidad, esta unidad del Dios trino, no se puede considerar como cristiano. Que hay sectas que creen en Jehová, el Padre, pero en cuanto al Hijo no creen que es uno con el Padre en esa esencia como Dios, y ven al Hijo como que fuera un ser creado que nació a partir de su nacimiento aquí en la tierra con María su madre, o que toman al Espíritu Santo como que es una simple fuerza activa. Estas cosas las creen los testigos de Jehová y otras sectas también. Así que no afirmar que Dios es trino es no pertenecer a la fila del cristianismo. Y el Dios trino se ha manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ha estado activo en la obra de salvación. Las tres personas de la Trinidad unidas están activos en la salvación de pecadores. ¿De qué manera? El Padre proyectando esa salvación. El Hijo la realizó y el Espíritu Santo la continúa aplicando. ¿Cómo sabemos estas cosas? ¿Qué pasajes hay en Efesios capítulo 1, verso 3 y los subsiguientes? Encontramos ahí la Trinidad manifestada en las tres personas. Nos comienza diciendo el pasaje: bendito sea el Dios y Padre. Ahí inicia con el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos menciona la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién? El Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el Padre también nos escogió. Por eso decimos que el Padre proyectó la salvación al escogernos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ese Padre en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, el Hijo realizando la obra de salvación al ocupar el lugar de los pecadores, y según el afecto, el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿dónde encontramos el papel del Espíritu Santo también como persona? En el verso 13 y 14.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el Espíritu aplicando la obra de la salvación como sello de garantía, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que vemos en esos pasajes esta manifestación del Dios Trino en la salvación de las personas, el Padre que nos eligió para salvación, que nos predestinó, y el Hijo ejecutando esa obra de salvación al entregar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre por aquellos que serían parte de su pueblo, y el Espíritu Santo sellando esa salvación en sus escogidos. Por eso es que los creyentes tienen al Espíritu Santo habitándolos en ellos, como ese sello y garantía de la salvación que nos llevará hasta el final. Y número 5, la santidad consistente en responder a la revelación de Dios con confianza y obediencia, fe y adoración, oración y alabanza, sujeción y servicio. Así que hay una demanda también acerca de la santidad que debe ser consistente en responder a esta revelación de Dios, del Dios Santo, el conocimiento del Dios Santo. Y hay un pasaje que nos habla en las cartas de Juan de que los cristianos, los hijos de Dios, deben de andar como Cristo anduvo en esta tierra. Claro, no en esa perfección total, pero en el sentido de la obediencia, en la demanda que Dios requiere de nosotros también. Como este es un tema prácticamente de introducción, porque va a ser algo extenso que nos llevará esta ruta del conocimiento de Dios en este inicio de escalar esta montaña tan inmensa, pero que se inicia paso a paso. ¿Cuáles son algunos temas que nos van a ocupar en las siguientes lecciones? Pues recordemos que nos encontramos en la posición de viajeros y espero que usted que está escuchando en esta noche tenga esa posición de viajero, de que toma su equipaje en esta ruta hacia el conocimiento del Dios Santo. Luego de observar esta gran montaña a la distancia, de rodearla y de comprobar que domina todo el panorama y de que determina la configuración de la campiña que la rodea, se dirigen directamente hacia ella con la intención de escalarla, hacia el conocimiento del Dios Santo. ¿Cuáles son los temas que nos ocuparán? Tendremos que estudiar la deidad de Dios. ¿Qué es eso de la deidad de Dios? Las cualidades de la deidad que separan a Dios de los hombres y determinan la diferencia y la distancia que existen entre el Creador y sus criaturas. Cualidades tales como su existencia autónoma, su infinitud, su eternidad, su inmutabilidad. Estos aspectos, atributos que pertenecen a la deidad. Pero nosotros necesitamos preguntarnos en esta noche, y usted que está ahí conectado, hágase esta pregunta: ¿cuál es mi meta última, mi propósito al dedicarme a pensar en estas cosas? ¿Es acaso una pérdida de tiempo o deseo yo ser esa persona que está enrutándose al conocimiento del Dios verdadero? ¿Qué es lo que pienso hacer con mi conocimiento acerca de Dios una vez que lo haya adquirido? Porque una de las cosas que pasa es que muchos obtienen conocimiento, simplemente se queda en la mente, pero nunca bajó al corazón. Y el conocimiento en sí mismo es vano, pues lo que el conocimiento de la palabra de Dios y obrando
con el poder del Espíritu Santo, lo que lleva a cabo es transformar la vida de las personas. El mero conocimiento intelectual no cambiará a nadie. Sí, la obra del Espíritu, la disposición de un corazón sencillo, humilde delante de Dios. ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento adquirido? Encontramos una buena motivación que nos dice el Salmo 119. Enséñame tus estatutos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es una oración que debemos de hacer de día y de noche. Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos. Y si no puedo verlos, si no puedo entenderlos, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y entonces, al mirar esas maravillas de la ley de Dios, diremos con regocijo, oh, cuánto amo yo tu ley, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Aquello gravoso, aquello cansado, cuando está escuchando la palabra de Dios y de repente el Señor empieza a abrir el entendimiento y los ojos, se convierte en algo dulce la palabra de Dios más que la miel y da entendimiento para conocer sus testimonios. Finalmente, esta debe ser también nuestra actitud, así como el salmista. Nuestra meta al estudiar la deidad debe ser la de conocer mejor a Dios de una manera real, como él lo ha descrito. Debe interesarnos ampliar el grado de acercamiento, no solamente a la doctrina, a la enseñanza de los atributos de Dios, sino al Dios vivo que lo sustenta. No solamente es conocer acerca de Dios, de sus perfecciones, sino tener una experiencia de conocerlo de manera real, así como es el tema de nuestro estudio y el que nos ayuda en ello. También debe ser el fin del mismo. Debemos procurar que el estudio de Dios nos lleve más cerca de Él. Con este fin se dio la revelación. Y es a este fin que debemos aplicarlo. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche porque iniciamos una ruta hacia esa vasta, inmensa montaña del conocimiento de Dios revelado en la Escritura, para que, Señor, puedas botar las imaginaciones y la mente que fabrica dioses a su imagen, según sus propios deseos carnales, que podamos ser llevados al arrepentimiento, al pedirte perdón por blasfemar tu nombre, por falta del conocimiento del Dios verdadero, y que podamos desechar, Señor, la idolatría de nuestros corazones cuando, Señor, estamos entregados a otras cosas que no eres tú, Señor. Que nada, Padre, opaque el conocimiento del Dios verdadero que ha sido revelado de forma clara en las Escrituras y que da entendimiento al sencillo, Señor. Que podamos gastarlo todo, Señor, y aborrecer todo, Señor, por el conocimiento verdadero, el cual nos dará entendimiento y propósito en esta vida, ya no una vida de amargura, no una vida, Señor, extraña, sino una vida de propósito, viviendo para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Recibe toda gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos.